Soy Juan Alberto Sánchez, soldado veterano de guerra de Malvinas. Concurrí a Malvinas con el Comando de Brigada de Infantería 3, que existía en el año 1982, y tengo una historia rica para contar. Malvinas, un archipiélago austral que en 1982 se convirtió en escenario de una guerra que marcó a fuego a una generación de argentinos. Hombres que con la esperanza de defender su patria se enfrentaron a un enemigo poderoso en un territorio hostil. Cruzó Guatía Corrientes ofrendó decenas de soldados a esta causa. Y hoy queremos rendir homenaje a quienes lucharon y que todavía llevan consigo las cicatrices de la guerra, tanto las que se ven como las que no. A través de sus testimonios, crudos y desgarradores, conoceremos el horror del combate, la camaradería en las trincheras y el dolor de un objetivo no logrado. A través de las voces de estos excombatientes, descubriremos que una adversidad militar no puede desarraigar los lazos que nos unen con estas islas, porque cada uno de ellos y cada uno de nosotros podemos afirmar con convicción y amor: yo soy Malvinas. El 2 de abril nos enteramos de la toma de Malvinas, de la recuperación de Malvinas, no de la toma, y empezaron los preparativos. Y bueno, nosotros salimos de acá un día 15 de abril en tren, fuimos hasta Paraná, de Paraná fuimos en avión hasta Comodoro Rivadavia. Fuimos en avión de Aerolíneas Argentinas, que le habían sacado todos los asientos, así que los transformaron en aviones de carga para llevar personal y pertrecho. La poca información que manejábamos nosotros, los soldados, era que íbamos que la brigada se movilizaba, pero que iba a cubrir los lugares que dejaban los regimientos del sur que pasaban a Malvinas. Bueno, en la mañana del 2 de abril nosotros nos encontrábamos en el cuartel y nos llevamos la sorpresa esa mañana que se habían recuperado las islas. Bueno, se armó todo el regimiento, se preparó todo, fuimos al sur, yo manejaba un camión Unimog 421 del que era encargado. Llegué 3 días después de que el regimiento estaba en Malvinas. Llegué a Malvinas, nos dirigimos en ese momento el regimiento 4 estaba emplazado en el Monte Wall. Hasta ahí llegamos con los 3 camiones 421 que llevamos. Pernotamos ahí comenzamos a hacer el vivac, nuestras posiciones, después cambiamos de posiciones, así sucesivamente hasta que quedamos emplazados en el Monte Harriet. Arrancamos allá un 3 de abril, 4 de abril cuando fuimos convocados por la patria, junto al Regimiento de Infantería 5, Compañía C, custodia del templete de Yapeyú. Éramos un total de 110 hombres que componía la compañía. Es así que desembarcamos un gélido día, muy frío. Evidentemente nosotros de Corrientes, de Curuzucuatiá, saliendo de un verano bastante intenso con temperatura de 42 grados, nos encontramos con un frío terrible y sobre todo viento. Y el año 82 me encontraba navegando en la ciudad de Mar del Plata en un buque pesquero María Alejandra. Yo soy jubilado como pescador. Bueno, cuando se recuperó la Malvinas fue una alegría muy grande para todos los argentinos, especialmente para nosotros también en alta mar, ¿no? Nos prepararon, nos volvieron a subir a un avión y nos cruzaron a Malvinas. Eso fue el 25 de abril. Desde que salimos de Cruzó el 15 hasta el 25 que llevamos a Malvinas, hicimos todo ese trayecto. Fuimos un día, llegamos el día 25 de abril,
entramos en Malvinas. Pisamos a la tardecita, casi noche, digamos. Mucho frío, incluso tuvimos que volver porque no se podía aterrizar. Volvió, pegó unas vueltas hasta que después sí le autorizaron que de ahí bajamos, llegamos y para nosotros era algo totalmente distinto, no conocíamos el frío, el viento. Teníamos que armar nuestra carpa para la noche y resulta que no podíamos, no le entraban los clavos para armar nuestra carpa. El ánimo era bueno, era alto. Ansias, esas ganas de... Bueno, era una experiencia nunca vivida para todos nosotros. Estaba la incertidumbre, vendrían, no vendrían, cómo serían, hasta que llegaron un día. Y bueno, y ahí cuando comenzaron los combates, todo, como lógica consecuencia, se empezó a ver que el compañero ya no estaba, que se dificultaba todo, porque subir y bajar un cerro como hacíamos nosotros todos los días, porque hacíamos la parte logística con esos camiones en el regimiento, y buscábamos la comida, el armamento, los medicamentos, todo desde la primera línea donde nos encontrábamos hasta Puerto Argentino. Bueno, la sensación nuestra fue de algarabía. Toda la vida en los colegios nos inculcaron que las Malvinas que son argentinas, así que imagínate, 19 años, toda la juventud, que nos toque esta responsabilidad de haber recuperado Malvinas y tener que cuidarlas, para nosotros era una algarabía, una alegría inmensa. Aparte, nadie creía que estos muchachos se iban a venir 14.000 kilómetros navegando. Pero ya te digo, recién tomamos conciencia de que estábamos en una guerra el 1 de mayo, cuando fue el primer ataque. Nos llaman la empresa para que vuelvamos al puerto de Mar del Plata porque nos tenían que comunicar algo. Cuando llegamos a puerto de Mar del Plata, bajaron personal de la Armada y nos dijeron que el barco quedó afectado para los servicios de la patria. Bueno, ahí empezó todo el preparativo para salir a navegar. Nadie sabíamos a dónde iba a ir. Ir a la guerra, hasta ese momento no sabíamos qué iba a pasar, pero defender la patria, que te convoquen para eso. Yo creo que no éramos los únicos, había demasiada gente en el territorio argentino que quería estar con nosotros combatiendo. Yo, para serle sincero, nunca escuchaba de Malvinas nadie. Yo decía, bueno, voy a ir a conocer Malvinas, así muchos de mis compañeros también. Llegamos ese día, pues, al otro día nos levantó a las 9 de la mañana, que más o menos a esa hora empezaba a aclarar recién. Y de ahí nos hizo reconocer un poco ahí. Nosotros estábamos ahí en la parte del aeropuerto. Y bueno, y estábamos hasta que salimos para ir a Montequén, era donde teníamos que ir. Pero nos hizo volver un grupo porque de ahí dijo que íbamos a pasar un grupo a Puerto Howard, otra isla cerca. Tenían que ir en helicóptero. Y entonces volvimos, esa noche quedamos en la cabecera de la pista, que era, y al otro día, el día 1, eso es la 1 por ahí, de mayo, ahí empezó el bombardeo. Mi rol de combate era la logística. Entonces yo tenía que estar presto a que si llegaba un avión, un barco, lo que sea, para descargar, para la gente que estaba combatiendo, no les falte lo que necesitara en el momento. Uno de los momentos más dramáticos que yo viví en la guerra fue los últimos días. Los últimos días yo estaba destinado en una parte de la isla, no me preguntes el lugar, el nombre, porque no lo recuerdo, donde había unos tanques de combustible, y en la punta del cerro había un cañón importante que era el único que lo mantenía a raya a la flota inglesa, así que
le tiraban día y noche a ese cañón y a esos tanques de combustible. Esa fue una de las cosas más impactantes y que más recuerdo de la guerra, ¿no? Porque imagínate, por ser de logística yo no tenía un armamento, y por más que tenga un buen armamento no podía hacer nada contra el ataque naval de ellos, que te tiraban desde mucha distancia, ¿viste? Así que lo único que podíamos hacer es más que cubrirnos y esperar que termine. El 1 de mayo sí lo recuerdo perfectamente, porque 2 fragatas se pusieron en el estrecho San Carlos y bombardearon lo que nosotros denominamos Puerto Yapeyú. Que los ingleses lo denominen Puerto Howard es problema de ellos, para nosotros es Puerto Yapeyú. Esa madrugada esas 2 fragatas hacen una serie de disparos, que la cadena de disparos es aproximadamente 45 bombas cada fragata, que pasaron por encima de la población de Puerto Howard y fueron destinadas estas bombas a 400, 500 metros. Entonces decimos, bueno, menos mal, nos tiraron lejos. Inmediatamente, a los pocos segundos, habrán pasado 30 segundos, respondieron nuestros cañones. Inmediatamente fue un infierno de disparos a la fragata. Terminaron la cadencia de disparos de nuestra artillería. Inmediatamente responden la fragata con sus bombas al pie del cañón Secalqui, al pie de los morteros, pero con una exactitud, pero matemática. Día 1, eso es la 1 por ahí, de mayo, ahí empezó el bombardeo, que fue nuestro bautismo de fuego, como digo siempre, que fue nuestro bautismo de fuego. Ese día estuvimos ahí y hasta que amaneció, empezó el bombardeo, fue el primer ataque de los británicos. Y de ahí fuimos a parar todo en una casa subterránea, donde dice que entraban a arreglar los barcos, las cosas grandísimas. Fuimos y nos metimos todos ahí. Estuvimos todo el día hasta esperar orden para de dónde nos tocaba. Y ya de ahí, después ya nos trajeron todo de vuelta en nuestro bolsa de campaña, eso todo, que habíamos dejado todo donde nos cazó ese día el bombardeo. Y de ahí sí nos destinaron directo a Montequén. Pero ya todo, vio que ahí cuando hubo eso del ataque, ya un grupo se fue para un lado, otro grupo para otro lado. Nosotros quedamos unos 36 más o menos, que no sabíamos con quién, no teníamos jefes o nada. Entonces vino uno que pertenecía al 4 de Montecasero y ese nos anexó ahí fuimos los 36, anexados al regimiento 4 de Montecasero. Y fuimos a Montequén. Después de 2 días que hicieron combustible, agua, todo lo que tienen que llevar el barco, salimos y cuando estuvimos a 20 millas del puerto de Mar del Plata tuvo que abrir una carta que tenía el patrón del barco, donde decía que teníamos que ir a 30 millas de Malvinas a esperarle a los barcos ingleses. Junto con el María Alejandra iba el pesquero Narva y el pesquero Constanza. Esos 3 barcos iban a cubrir las 30 millas cerca de Malvinas. Es así que nosotros fuimos y le esperamos con terrible mal tiempo que hay en toda esa zona y teníamos la foto de todos los barcos de guerra de los ingleses que venían. O sea que cuando venía la flota le catábamos con el radar, hacíamos todo lo posible para hacer como que estábamos pescando, pero pasar lo más cerca posible de la flota inglesa. Y de ahí nos fijábamos qué número de barco era y después en enclave pasábamos a la base acá de Argentina, de lado. Ese fue nuestro trabajo y bueno, tardó
una semana los ingleses para saber quién éramos nosotros, qué estábamos haciendo. Se dieron cuenta que no estábamos haciendo pesca. Hacíamos que pescábamos, pero estábamos haciendo espionaje. Porque hubo 3 claves, por ejemplo, Salmón era barco de guerra, y Merluza Negra también un submarino. Y helicóptero era langostino. Nosotros teníamos el langostino lo máximo que puede haber en profundidad es 80 metros, y nosotros teníamos 1000 metros donde estábamos. Eso fue que los ingleses se dieron cuenta que nosotros estábamos haciendo espionaje. Estando en Monte Ken, ahí fue donde empezaron a desembarcar ellos, los británicos. Y de ahí retrocedimos hasta llegar hasta Monte Harriet. En Monte Harriet estuvimos hasta el día 11 de junio, que fue el combate ese. Ahí empezó a las 9 de la noche del día 11 hasta las 4 o las 5 más o menos de la mañana del día 12. Yo estuve ahí y estábamos combatiendo, y fue ahí donde fui herido. Estaba cubriendo un sector ahí y cuerpo a tierra, y en eso viene una granada y revienta cerca de mi cabeza, y me cubre el casco, pero sí me hiere en las 2 manos. Y bueno, ahí me desvaneció unos 2-3 minutos, según mi compañero me dijeron eso. Cuando ya reaccioné, yo no podía hacer más nada. Yo ya quedé sin armamento. Y de ahí seguimos estando ahí con compañeros hasta que ningún armamento sirvió más. Entonces el sargento que estaba a cargo del grupo nos dijo para replegarnos y irnos hacia el 4 que estaba más arriba. Pero resulta que ya estaba todo tomado ahí por los ingleses. Cuando nosotros llegamos ahí ya era más de la 1 de la mañana del día 12. Y ahí nos toman prisioneros los ingleses. Nos toman, nos llevan y después nos apartan a los que estábamos heridos de un lado y a los otros de otro lado. Y no tenían ahí. Después uno iba llamando y anotaban, por supuesto, como nos llamábamos todos. Nos iba poniendo los heridos aparte. Y ahí, esa es otra de las cosas que siempre recuerdo, y digo yo, la suerte que estuvo ese día de mi lado. Me lleva al inglés, y antes de eso ya le llevó a 2. Estaba sentado arriba de una piedra enorme así. Y en el medio me tenía que sentar yo. Cuando iba a llegar ahí, me llama al cabo primero, uno de mis jefes, cabo primero cruceño, un cordobés. Me dice: Gamarra, vení. Y decir que los ingleses no me atajaron bien. Volví yo. Cuando iba a llegar cerca de ellos, viene y cae una bomba ahí, en el medio, donde yo iba a estar sentado. Le hizo esto a los 2 muchachos, incluso a los 2 guardias ingleses que estaban y a mí me tiró de cabeza en el medio donde estaban los otros, estaban todos rodeados así. Pero gracias a Dios no, más que el golpe nomás. Después le pregunto al cabo primero: ¿para qué me llamó mi cabo primero? Y me dijo: no sé, yo te llamé nomás, no sé para qué era. Y fue mi primera oportunidad también de trasladar a un subteniente que estaba enterrado en la turba, porque lo tuvimos que, aparte no se puede prender luz, teníamos que guiarnos por el tacto, pero a este subteniente le había volado todo el glúteo junto con la cadera y el fémur. Por supuesto, yo metí la mano y hueso, sangre caliente, bueno. Entonces procedí con los apósitos que tenía, lo cubrí y llamé a mis camilleros. Entre los 2 lo llevamos en camilla al subteniente. Por supuesto, en el camino le hice 3 morfinas, gritaba de dolor, y se nos cayó de la camilla 2 veces, porque teníamos que bajar la ladera del monte, del cerro donde estábamos, y teníamos borseguí de cuero, tal cual. Entonces nos resbalábamos entre el hielo del frío.
3 días antes de finalizar la guerra fue el combate más intenso que hubo en Monte Harriet. Pero fue la noche que se volvió día. Esa noche fue intenso el combate, las bengalas, todo se tiró con artillería, te tiraron de los barcos, la artillería de tierra, atacaron la infantería. La verdad que fue la noche que se volvió día, le llamamos nosotros, de intenso combate, y al amanecer cayó el regimiento, parte del regimiento que fue tomado prisionero, y ahí iniciamos nosotros un repliegue hasta llegar hasta las afueras de Puerto Argentino y juntando con el BIN 5, y que esa fue sí la última línea, y el 14 de junio cuando terminó todo, 3 días después del 11, a veces le llamamos el peor de los combates. En esos bombardeos eran tan intensos que con mi compañero, mi camarada de pozo, que era el cabo Primero López, fallecido ya, dijimos, vamos a fumar el último cigarrillo porque falta que caiga acá adentro. Me cayeron adelante, las bombas cayeron atrás, a los costados de nuestra posición, y faltaba que caiga adentro nomás, pero no cayó. A la entrada de Malvinas hundieron al pesquero Narva, que fue el 9 de mayo. Cuando unieron al pesquero Narva, entonces sí, nos mandan todo para que vuelvamos, y fuimos a Puerto Deseado. Y de paso estuvimos buscándole también al Alviso Sobral, que le volaron toda la timonera, y quedaron como 7, 8 personas en la máquina. Murieron como 7 personas también ahí los que estaban en la timonera. Eso no le encontramos el Alviso Sobral. Y esos barcos, después que nosotros llegamos a Puerto Deseado, entró el Alviso Sobral, y ellos entraron, navegaban únicamente siempre al oeste, a la entrada del sol, y así llegaron a la costa. Y cuando estábamos en Puerto Deseado, sí ayudamos a bajar todos los cuerpos, todo. Y esa gente que salvaban la vida, fueron a dormir con nosotros en el María Alejandra. Bueno, el 14 de junio nosotros, como te dije, habíamos replegado hasta el BIM 2, de ahí seguimos hasta Puerto Argentino, que estaba ahí al lado nomás. Recuerdo el helicóptero, la bandera blanca. Recuerdo también que un par de cañonazos nos metieron a la ciudad ya, y dije, bueno, acá está todo perdido. Era cuestión de tiempo, ya habían ganado ellos las alturas, ya tenían la artillería rodeando el puerto. Bueno, entregamos el armamento, después nos fuimos... Ya no problem, te decían los tipos, ya llegaron ellos, entraron a Puerto Argentino, ya estábamos juntos, solo que ellos con todo el armamento y nosotros no, pero abríamos los containers, entrábamos, sacábamos cosas de los containers, después nos íbamos, a nosotros la parte nuestra del regimiento nos tocó en un galpón grande lleno de bolsa de lana, creo que eran, y ahí estábamos esperando hasta que se organizaran todo, porque sabíamos que nos iban a evacuar en algún transporte marítimo. Bueno, yo estaba, como te digo, ese fue el último destino que yo tuve, la custodia de esos tanques de combustible. Ahí me agarra el 14 de junio, cuando llega la orden de rendición, que ya no había más nada que hacer. Ahí vamos hasta el pueblo. De ese lugar que yo te hablo estaba bastante retirado. Vamos caminando al pueblo a entregar armamento y quedamos a disposición de los ingleses ahí en un galpón, un gran galpón que había. Quedamos a disposición de ellos para embarcar al Canberra, que iba a traer los prisioneros al continente. Esperamos hasta las 12, 1, 2, 3 de la mañana, no me acuerdo exacto. Nos llevaron en una barcaza chiquita, porque el Canberra es un barco, el crucero de la Reina, de grandes dimensiones, no llegaba a la costa, estaba anclado en alta mar, así que de ahí en una barcaza te llevaban hasta ese barco, y ahí te subían y quedabas prisionero hasta que designe a dónde te llevaban. Nosotros, ya le digo, cuando nos tomaron prisioneros, después nos llevan en helicóptero hasta Fitzroy, se llamaba una estancia, por así decirle, donde era todo galpón de ovejas, de esquila, de todo, que estaba arriba del mar, digamos. Ahí nos lleva.
nos hizo las primeras curaciones a los que estábamos heridos, eso todo en el hospital de campaña tenían ellos ahí. Y ahí estuvimos hasta el día 14 que nos enteramos de la rendición ahí, nos avisó ahí. Inmediatamente de ahí a la tarde nos llevó a Bahía San Carlos en helicóptero, todo lo que estábamos ahí. Para ya a la noche nos embarcamos en el Canberra, nos llevaban en las lanchas, digamos, nos llevaban de ahí porque como era grandísimo el Canberra, era grandísimo. Imagínense, estábamos 3.000 y pico de soldados ahí y era de 11 pisos más o menos el Canberra. Y yo me acuerdo que a mí me llevó en el piso de 10 que era hospital, ahí estuve internado. Quiero comentarte porque realmente es relevante. Porque vienen los ingleses, obviamente, en un helicóptero tipo Chinook, un Sikkim. Vinieron y descendieron en Puerto Howard, un grupo de oficiales, y arriaron la bandera argentina. Creo que ese fue el momento más duro para todos. No fue tanto el hecho de entregar las armas, porque ya sabíamos que teníamos que entregarlas, pero el hecho de ver arriar nuestra bandera, ahí se te cae en la ficha y comenzás a analizar realmente hasta dónde hicimos bien las cosas, hicimos mal para que nos arríen la bandera. E izaron la inglesa, obviamente. ¿A dónde íbamos? No sabíamos a dónde íbamos porque decían que no autorizaban la entrada del barco inglés a un puerto argentino, entonces era probable o íbamos al Uruguay o algo así, una de esas era la solución. Pero terminamos en Puerto Argentino, el día que Puerto Argentino quedó sin pan porque toda la gente llevaba pan, nos recibieron muy bien. La verdad que el pueblo argentino con nosotros siempre se portó bien. Allá veíamos el apoyo, pero veíamos, viste, en pullover, en guante, en bufanda que tejían, te mandaban y a nosotros nos servíamos, ¿viste? Porque por ahí te dicen, sí, pero donaron oro, y yo no sé si donaron oro. Yo sí sé que hicieron echarpe, hicieron guantes, porque yo lo usé allá. Yo tenía un pullover rojo, un echarpe azul y un guante verde, que con el frío que hacía ya en 2 o 3 días tu ropa ya no te servía y había que ir cambiando de alguna manera, y era la ropa que mandaba la gente de acá, desde el continente, que nos servía, que te daba el calor como te daban calor las cartas de los gurises que escribían desde los colegios. No sabes qué fuerza que te da eso cuando vos en el medio del combate te llegaba un saco así, pues no sabías ni para quién era y te llevaban igual, y vos abrías y decía, había un chico de 7, 10 años, te decía, estamos con vos, soldado, te apoyamos, fuerza, viva la patria. Y del 14 al 19 estuvimos prisioneros en el barco, en el Canberra, sin saber a dónde nos llevaban. La desinformación ahí dentro del barco era terrible. Uno te decían, te llevan a Uruguay, el otro te decían, te llevan a Buenos Aires. La cuestión que había sido que esos 4 días que estuvimos en el barco, las autoridades estaban decidiendo dónde podía entrar ese barco. Que en Buenos Aires no permitieron entrar el barco. Entonces buscaban otra opción y terminó siendo Puerto Madryn. Puerto Madryn desembarcamos el 19, yo desembarqué. Éramos, te digo, te aclaro, éramos 4.000 prisioneros en el barco, en el Canberra. Otro tanto habrá sido la tripulación, imagínate las dimensiones de ese barco. Yo desembarqué 19:30, 20, 21 horas en Puerto Madryn, de ahí nos llevaron a un aeropuerto y de ahí volamos al Palomar, Buenos Aires. Del Palomar nos llevaron a la Escuela General Lemos para las últimas revisaciones médicas, te revisaban, nos cambiaron la ropa y de ahí emprendimos el viaje de regreso a Cruzu, en tren nuevamente a Cruzu. Llegamos, que también no recuerdo qué día fue, que llegamos en tren y nos esperaban todos. A mí me esperó mi cuñada, que era una de mis cuñadas, que con mi hermano, que estaban acá en Cruzu, pero el resto de mi familia, todos en el campo. Fueron los únicos que me recibieron. Yo contento, primero desesperado por no bajar, yo
ellos desesperados hasta que por fin me vieron. Y así estuvimos hasta el día 6-7 de julio, creo que recién nos firmó nuestro documento y nos dieron de baja. Yo te dije, yo soy cruzucuateño, pero estaba destinado en Casero. Anoche justamente estuve viendo un video cuando llegamos. Bueno, salimos de Buenos Aires en tren y el tren venía dejando, viste, en esa época salía, por ejemplo, se dividía acá el Monte Casero, se iba para la gente que iba para el lado de Paso Los Libres y los que venían para el lado de Curuzú. Nosotros quedamos en Casero, llegamos, bajamos ahí, se desenganchó el tren. Juan, mi hermano, que era soldado acá en el comando de brigada, siguió viaje, nosotros quedamos allá, llegamos, nos recibió bien el pueblo. Otra vez recuerdo que había un nuevo jefe, los jefes nuestros quedaron allá porque de acuerdo a tu función en Malvinas, para nosotros la guerra duró 74 días, hubo gente que duró 84, la estadía de ellos porque quedaron un mes más, de acuerdo a la función que vos cumplías, no es que volvimos todos. Entre ellos nuestro jefe había quedado allá. Encontramos un jefe nuevo acá, designado nuevo, llegamos al regimiento, nos recibieron, recuerdo que formamos, hubo una formación y después cada uno a sus lugares, a sus compañías, y creo que 2 días después salimos licenciados hasta, creo que una semana, no recuerdo bien, pero salimos de licencia, los soldados se fueron de baja y ese fue el regreso al cuartel. Llegamos a Curuzú, el pueblo nos estaba esperando, el pueblo de Curuzú nos estaba esperando, gracias a Dios, mucha alegría, con la tristeza lógica de haber perdido, no la guerra, sino un combate, porque la guerra no se perdió, porque se sigue trabajando para hacer recuperar las islas. Pero la alegría del pueblo cruceño se volcó a las calles y el saludo, eso fue muy gratificante, muy confortable para nosotros los que volvíamos derrotados, ¿no? Yo en lo personal creo que, no sé cómo decirte, fui distinguido por el ejército por las acciones realizadas en Malvinas. Eso significa dentro de todo lo que se pudo, yo creo que hicimos todo lo humanamente posible. Y que hoy, si tuviera que cambiar algo, y no sé, hubiera sido importante tener más helicópteros para el transporte de nuestros heridos, para el transporte de munición. Pero eso, contándote lo que yo vi ahí en la zona de combate que nosotros necesitábamos en ese momento. Como decís vos, 42 años después, pero creo que lo importante es que 42 años atrás sí yo hice lo que tenía que hacer. Fui bien visto, bien reconocido, en particular siempre por el soldado, ¿no? Yo siempre me preocupé por el soldado, porque el soldado es el último escalafón, el que está solo, el que por ahí no sabe qué hacer y a la vez tiene que estar preparado, porque el soldado, si muere el cabo, uno se tiene que hacer cargo. Entonces siempre hay que prepararlos bien. A los gurises no llevaría soldados con pocos meses de instrucción. Teníamos lo otro, en aquella época muchos soldados ya instruidos se presentaron en las cuarteles, pero yo creo que eso fue todo tan apresurado que se cometieron errores que hoy no deberían volver a cometer, y hoy no deberíamos volver a tener otra guerra de allá, ¿no? Y mirá, no sé, creo que la decisión fue correcta. La decisión fue correcta. ¿Por qué? Porque se cumplían 150 años de usurpación de los ingleses. Si alguien no hacía algo, no había más posibilidad de reclamo. Porque pasando 150 años de usurpación y no reclamas nada, perdés toda clase de derecho. Lo que sí te puedo decir, que ojalá guerra nunca más. A la juventud, que ojalá nunca tengan que recurrir a las armas para solucionar un conflicto. Nunca. Hoy las armas son otras. Hoy las armas son los libros, es el estudio, es la capacitación, es la dedicación permanente a ser un poco mejor cada día. Es lo fundamental.
A los camaradas, a los compañeros acá de Curuzucuatiá y a los de la provincia de Buenos Aires, que tengo, gracias a Dios, tengo muchísimos conocidos, que se cuiden, que se cuiden la salud, que veo muchos que están muy nerviosos, que trate de pasar lo mejor posible. Que yo acá estoy bien, gracias a Dios. Acá hay una hermosa ciudad, muy buena gente, así que lo único que me queda acá en Curuzú es dar agradecimiento a todos los curuzucuateños por el trato que me dan, ¿no? Creo que hicimos lo que teníamos que hacer. Si hay que reivindicarse de alguna cosa, habría que hacerlo. Y a las nuevas generaciones, como siempre, que estudien, se preparen y recuperen las islas por la vía diplomática, porque mediante el diálogo se logra más cosas que un enfrentamiento. No hay que olvidar que muchos padres esperaban a sus hijos que no volvieron, esposa y novia a sus esposos que no volvieron, e hijos que esperaron a sus padres que no volvieron. Todo eso, mediante el diálogo, se puede solucionar. Y a eso, como siempre le decimos en la escuela, se le dice en la escuela que la guerra no es lindo, no es bueno, que hay que estudiar y siempre tratar de hacer las cosas bien, pero nunca pensar en una cosa así como la guerra, porque ahí no se gana nada. Al contrario, se sufre mucho, hay muchas cosas feas y es mejor estudiar nomás y seguir para adelante. Así. Un mensaje para mis camaradas: que sigamos malvinizando, que la causa Malvinas no se tiene que olvidar. Les pido que en los colegios, cuando van a dar las charlas, sé que hay mucha gente que lo hace, que le inculquen a los chicos, que se preparen, que estudien y, como te vuelvo a reiterar, que sean ellos los diplomáticos que lo recuperen por la vida de paz.